Buenos días, profesora Andrea. Mi nombre es Juan Diego Contreras Roa. El día de hoy voy a exponer sobre los trastornos de la personalidad. Según el DSM-5, vamos a estudiar los trastornos de la personalidad grupo A, B y C y otros trastornos debido a afecciones médicas. En total, existen 10 trastornos que vamos a tratar, de los cuales vamos a definir primero qué es un trastorno de personalidad para entender qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, para que se considere un trastorno de la personalidad como tal, la persona debe tener un desconocimiento de que posee esta enfermedad. Además, este trastorno debe causar problemas en sus relaciones sociales y en sus relaciones con el mundo en general. Tiene que cambiar de alguna manera su autoconcepto y tiene que afectar las esferas afectivas, sociales y cognitivas o del pensamiento. Además, debe existir una rigidez de pensamiento debido a que sigue ciertos patrones dependiendo de su trastorno de personalidad. Además, debe existir coherencia con el trastorno de la personalidad. Esto quiere decir que no debe poseer esas cualidades durante un corto periodo de tiempo, sino que se requiere de un periodo considerablemente largo de tiempo para que se considere un trastorno de personalidad. Normalmente es a partir de los 2 años, de 2 a 4 años aproximadamente la mayoría de los trastornos de personalidad para que se consideren como tal. Además, va en contra de la normalidad. Puede ser en contra de las normas morales, en contra de lo que se considera natural, socialmente hablando, lo que se considera natural afectivamente hablando, cognitivamente hablando, etcétera. Entonces vamos a ver cuáles son los trastornos de la personalidad. Primero, los trastornos de personalidad se dividen en tres grupos, grupo A, B y C. El grupo A, en ese grupo existen tres trastornos de la personalidad. Primero está el trastorno de la personalidad paranoide. El trastorno de la personalidad paranoide se identifica porque existe una desconfianza excesiva y sin fundamentos hacia el resto de las personas, que acompañado de una irracionalidad con estos pensamientos o de estas teorías internas que tiene la persona. Además, existen ideas paranoides. Ideas paranoides son cualquier idea que no se fundamenta en algo verídico para tener desconfianza de los demás. Y una idea paranoide puede ser: esa persona me quiere matar, esa persona me quiere robar, esa persona le caigo mal, a pesar de que no tenemos ningún fundamento para eso. Y de hecho, justo lo contrario, le puede ser que le caigamos bien a la persona o nos desee el bien, pero nosotros creamos todo este tipo de cosas. Sucede mucho en las relaciones de pareja. Las ideas paranoides son, por ejemplo, pensar que mi pareja me quiere engañar o no me quiere tanto, a pesar de que no tiene ninguna evidencia para decir esto. Además, son personas que tienden a mantener un rencor excesivo por las personas que les han hecho daño o que ellos piensan que les han hecho daño, a pesar de que en realidad no les han hecho nada mal. El siguiente trastorno de personalidad es el trastorno de la personalidad esquizoide. En este trastorno de la personalidad existen problemas en las relaciones, en el sentido de que la persona no tiende a tener muchas normativas sociales, no tiende a tener muchas habilidades sociales efectivas para agradar a las personas, para llegar a un punto de confianza más positivo, más unido, etcétera. Existe un desinterés social a veces por tener relaciones, por tener amistades y también por tener relaciones de pareja o relaciones sexuales. También existe cierto nivel de aislamiento causado por estos problemas y existe cierta frialdad en relación con el tono afectivo. Normalmente las personas no suelen expresarse mucho, expresar mucho sus emociones, expresar mucho su preocupación y cariño a los demás, etcétera. Después, el tercer y último trastorno del grupo A es el trastorno de la personalidad esquizotípica. Este trastorno se caracteriza mucho por tener dogmas y creencias mágicas. Son las personas que creen en los ovnis, o las personas que creen en el horóscopo, las personas que creen en todo ese tipo de cosas mágicas y fantasiosas que no tienen mucho fundamento. Además, existe mucho lo que son ilusiones corporales. Ilusiones corporales es cualquier idea que tiene la persona de que su cuerpo es capaz de hacer cosas o de que su cuerpo hace cosas que en realidad es una ilusión, que las demás personas no lo pueden ver. Es una vivencia subjetivable. Es como el tipo de personas que creen que tienen un tercer ojo o que pueden leer los pensamientos de los demás, etcétera. También existe cierta excentricidad, ciertos comportamientos, se podría decir, extraños según lo que se podría considerar normal, por así decirlo, pero no son conceptos muy buenos porque la normalidad y la rareza depende de quién la vea. Con excentricidad queremos decir normalmente comportamientos que no se asocian con compaginar con los demás, comportamientos que no se asocian con seguir unos serios criterios lógicos, una serie de criterios lógicos, perdón. Excentricidad puede ser una persona que vista 6 chaquetas por encima y
50 collares a pesar de que estamos en verano y de que hace muchísimo calor. Eso se podría considerar excentricidad. Además, existe una anulación social, existe cierta distancia con la sociedad causada también por quizás por estos dogmas y creencias mágicas que tiene la personalidad y se acompaña de ansiedad social. Sus interacciones no son muy positivas, no son muy buenas, no tienen ni siquiera muchas y relaciones cercanas tienen muy pocas o ninguna. Después vamos con los trastornos de la personalidad grupo B. En estos trastornos existen 4 en total. Está el trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza por llevar mucho lo que es el incumplimiento de las leyes de forma voluntaria, por incluso a veces placer. Estas personas se caracterizan por utilizar mucho lo que son los engaños, las estafas, las mentiras, únicamente para su satisfacción personal y placer propio, a pesar de que hagan daño o causen ideas negativas en otras personas. También existe una baja responsabilidad moral. Las personas, en realidad, este tipo de personas no se preocupan mucho por lo que pueda ser inmoral y lo que puedan causar daño a otras personas en cualquier tipo de ámbito. También hay una desatención de la seguridad propia o ajena. No les interesa mucho si otras personas salen heridas o si la misma persona sale herida. También hay una ausencia de remordimiento frente a las acciones negativas que hacen. Después existe el trastorno de la personalidad límite. Este trastorno se caracteriza por una inestabilidad afectiva. Esto quiere decir que la persona normalmente suele ser muy susceptible, que normalmente no sabe manejar sus emociones, existe una baja inteligencia emocional, etc. También existe una polarización, es decir, existen dos extremos opuestos en las relaciones. Por ejemplo, la de idealización y desvaloración, en la que la persona puede idealizar mucho a otro, pensar que es increíble, que lo ama, que lo quiere mucho, y después pensar que es una basura de persona, que la odia, que la detesta, etc. También existe una impulsividad que puede causarle riesgos y problemas a la persona, a su salud propia, sea física o mentalmente. También existen amenazas autolíticas. Las amenazas autolíticas se refieren a todo lo que pueda ser relacionado con la muerte de la propia persona, con el suicidio. También existe ciertos rasgos de autolesión o de hacerse daño a sí mismo. Y también existe, como dijimos antes, una alta reactividad o hipersensibilidad emocional y también una baja regulación emocional o inteligencia emocional. También tenemos el trastorno de la personalidad histriónica. Este trastorno se caracteriza por tener una emotividad excesiva, es decir, mucha emotividad, mucho afecto, mucha reacción a las situaciones. No necesariamente es una hipersensibilidad, sino que la persona siente lo mismo que puede sentir cualquier persona, pero en un tono mucho más alto. Mientras que una persona se puede reír de un chiste tranquilamente, sin demostrar muchísima emotividad, esta persona puede reírse a carcajadas fuertísimo, sin poder parar, con muchísima emotividad. Y como una persona se molesta con algo, estas personas sienten muchísima ira y la expresan de manera muy fuerte. También les gusta ser el centro de atención y normalmente tienen acciones o comportamientos de seducción y provocación sexual, pero inapropiada. Mientras que otras personas pueden coquetear o chancear de forma que no sea inapropiada o que quizás pueden recibir un rechazo, pero aún así que no llegue a resultar inapropiado o que pueda considerarse como acoso, estas personas al contrario sí pueden llegar a considerarse que están cometiendo un acoso o que están cometiendo acciones muy agresivas a nivel de seducción o de provocación sexual, etcétera. También tienden a ser personas muy teatrales, que tienden a ser personas dramáticas frente a las cosas que hacen otras personas. También pueden llegar a ser sugestionables, que otras personas pueden llegar a controlarlos o manipularlos para su propio beneficio, simplemente porque no tienen mucha capacidad de resistir esta sugestión. También existen relaciones menos íntimas de lo que cree. Esto quiere decir que las relaciones que considera que son íntimas no son recíprocas. Esa persona puede decir, ese es mi mejor amigo, pero esa otra persona puede que incluso no considere al que tiene la trastorno de la personalidad histriónica su amigo. Después, el último trastorno de la personalidad del grupo B es el trastorno de la personalidad narcisista. Este trastorno se caracteriza mucho por tener ideas falsas, pueden llegar a ser de grandeza, en la que la persona se cree que es mucho superior, mucho más superior a los demás. También existe una necesidad de aprobación y de admiración de los demás, por lo tanto, estas personas tienden a relacionarse mucho con personas más bajas que él, más débiles que él en algunos aspectos, que personas que tienden a adularlo mucho, que lo admiran, que lo aprueban, etcétera.
También existe mucha envidia, justamente por este narcisismo. Como estas personas piensan que son superiores a los demás, no pueden permitirse que otros sean superior a ellos. También existen muchas ideas de que soy único, soy especial, no hay nadie como yo, soy superior a los demás. Estos son el tipo de patrones de pensamiento que tienen esta persona. Causado por esto, piensan que tienen muchos privilegios, buscan mucho piensan que tienen la perfección y sus características de la personalidad son normalmente la arrogancia y la antipatía con las demás personas, porque claro, ellos son superiores a los demás. Después tenemos los trastornos de personalidad del grupo C, los cuales son otros tres trastornos. El trastorno de la personalidad evasiva, que se caracteriza por mucha preocupación por lo que piensen los demás. También existe mucho miedo a la crítica, al rechazo y a la devaluación propia. También existe un sentimiento de incompetencia social, baja autoeficacia. La persona piensa que no es capaz de conseguir hacer las cosas a nivel social, de caer bien a otras personas, de agradar, de hablarle a desconocidos, de hablarle a personas que les caiga bien, etc. También existe un autoconcepto lesivo, es decir, que hace daño a la propia persona porque piensa que es incapaz, que es poca cosa, que es poco valiosa, tiene muchos pensamientos autocríticos y autoflagelantes, etc. Después está el trastorno de la personalidad dependiente, que como su propia palabra lo dice, es una persona que depende de los demás para tener cierta autonomía. Por lo tanto, no es autonomía, sino que es lo que le permite llegar a hacer las cosas gracias a los demás. Existe una incapacidad mental sin la ayuda de los demás, es decir, no puede pensar, razonar o tomar decisiones sin que otras personas le ayuden. Existe una baja autoeficacia porque la persona no puede hacer las cosas por sí sola. Existe una necesidad y apego afectivo, es decir, una necesidad de que otras personas le brinden cariño y tiene causado por esto mismo, un miedo al abandono y a la soledad. Normalmente no aguantan ser abandonados o pasar largos periodos de tiempo solos. El último trastorno del grupo C es el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, que se caracteriza por buscar mucho lo que es el perfeccionismo en el área en el que se centre la persona que tiene este trastorno, estar muy obsesionados por la puntualidad, la obediencia a las reglas y a las leyes y mucha inflexibilidad y poca improvisación. Para estas personas debe estar todo planeado, debe estar todo planificado y la improvisación no existe, ni la flexibilidad, ni muchísimo menos los cambios. Ahora, ¿qué son los cambios de personalidad debido a otra afección médica? Estos son los cambios de personalidad causados por cualquier problema médico, cualquier condición que tenga la persona que esta misma esté causando el trastorno de la personalidad. Existen distintos tipos, en total tenemos 8 tipos que existen. El tipo lábil, que viene de la palabra labilidad, que significa unos cambios bruscos en el estado de ánimo. La labilidad emocional quiere decir pasar de un lado del extremo afectivo al otro. Muchos cambios bruscos, repentinos, rápidos, sin previsión, perdón, entre los estados de ánimo de la persona. Después está el tipo desinhibido, que existe poco autocontrol de los impulsos de la persona, poca autocontrol emocional. Después está el tipo agresivo, que existen tendencias agresivas, como su nombre lo dice. El tipo apático, que existe indiferencia y frialdad emotiva. El tipo paranoide, que tenemos ideas paranoides, ya sabemos qué son las ideas paranoides por lo que dijimos antes, de confianza en los demás, pensar que me quieran hacer daño, etcétera. También está otro tipo, esto según el DSM-5, todo eso, otro tipo que es ninguno de los anteriores, pero que sabemos que existe un cambio en la personalidad. Después está el tipo combinado, por ejemplo, que haya el tipo lábil, el tipo agresivo, existe una combinación de varios tipos, y el tipo no especificado si no se dice exactamente cuál tipo es. Muchas gracias, eso ha sido toda la exposición. Nos vemos.